Hola, un saludo. Estamos explicando el formato Parlamento Británico como una forma además de educación que permite la integralidad de los profesionales. Dentro de este formato estamos trabajándolo como un complemento del lenguaje y además como una forma de comunicación. La debemos entender primero dentro del formato como tal, que existe una organización que se divide entre un podio, una cámara alta y una cámara baja. Dentro de una cámara alta encontramos el gobierno y la oposición, es decir, cada cámara está compuesta por 4 oradores y cada equipo está compuesto por 2 personas que no se conocen, que no están haciendo un trabajo previo y que van a debatir sobre un tema que les conviene a ambos. La oposición de igual manera está compuesta por 2 personas dentro de la cámara alta y otras 2 personas dentro de la cámara baja. De esta manera encontramos con que la primera persona que habla dentro del escenario lo entendemos como un primer ministro o líder del gobierno. A su vez su compañero será el viceministro o el segundo orador del gobierno o de la proposición. Y en la oposición encontramos con que el primero que habla es el líder de la oposición y el segundo sería un orador de la oposición. Terminamos de esta manera la cámara alta y empezamos con la cámara baja. La cámara baja tiene el tercer orador, que es la tercera persona que es la primera persona que habla de la cámara baja, y tiene la función fundamental de empezar a generar una extensión del debate. Luego habla el tercer orador de la oposición y de esta manera los sumarios completarían. De manera más detallada tenemos que entrar a determinar cómo se desarrolla un debate y además cuáles son las responsabilidades de cada uno de los intervinientes dentro del debate. El debate nace a través de una premisa. Esa premisa se desarrolla en razón de las casas de gobierno. El primero que habla es el primer ministro o líder del gobierno, y su misión es contextualizar y generar un statu quo o un estado de cosas actuales. Su segunda misión debe ir referida a generar unas definiciones sobre las cuales va a girar todo el debate. En la tercera medida debe enunciar por sus argumentos y los de su compañero, no siendo esto un requisito, pero que sí le permite dar mucha más estructura y organización. Desarrolla los argumentos que prometió y en último lugar realiza un compendio de toda su exposición y de toda su presentación. El líder de la oposición es la segunda persona que viene a responderle al líder del gobierno. La función del líder de la oposición es, en primera medida, buscar objetar las definiciones presentadas por el gobierno, si lo estima pertinente, puesto que pueden o no hacerles daños. Si no menciona nada, se entenderán que son aceptadas. Este refuta los argumentos desarrollados por el primer ministro. En una tercera medida, enuncia sus argumentos y los de su compañero, no siendo esto un requisito, y desarrolla sus propios argumentos. Finalmente, lo que hace es un compendio de su discurso en razón de dejarlo más claro y hacerlo más expreso para el jurado. En segunda medida, habla el segundo de gobierno. El segundo de gobierno tiene algunas misiones puntuales que vienen primero a refutar los argumentos que le ha presentado el líder de la oposición como primera persona que habla en la oposición. En segunda medida, a reforzar los argumentos desarrollados por el primer ministro, que es su compañero de bancada. En un tercer momento, él viene y desarrolla los argumentos que fueron enunciados por el primer ministro, y en un cuarto punto está desarrollando una síntesis de su discurso, haciendo de esto verlo más organizado y mucho más contundente. El segundo orador de la oposición tiene una misión fundamental, que es la de primero empezar a recordar todos los argumentos que se han girado en cámaras altas, porque él cierra la cámara alta. Pero entonces, ¿qué lo va a hacer? En una primera medida va a refutar los argumentos presentados por el segundo de gobierno, está refutando los argumentos presentados por el primer ministro y que han sido consolidados por el segundo de gobierno, y está reforzando los argumentos presentados por el líder de la oposición, que es su compañero, además de desarrollar los que le ha anunciado su compañero que va a desarrollar, y realizar una síntesis de su discurso
teniendo en cuenta que cierra la moción en cámaras altas y el debate. El tercero de la oposición, del gobierno, tiene una misión que es la de llevar el hilo conductor del debate a un nuevo escenario, pero esto lo va a lograr primero refutando los argumentos de la oposición de la Cámara Alta, reforzando los argumentos de otras dos personas que ya hablaron de la Cámara Alta del Gobierno, que no los conoce y que no los ha tenido en cuenta en ningún momento, pero que debe aquí hacer esa relación entre lo que le conviene y lo que no. Extiende además el debate por medio de un argumento totalmente nuevo y lo que busca precisamente es desarrollar esos argumentos. El tercer ordenador de la oposición tiene varias funciones y dentro de estas podemos encontrar que va a también fortalecer esas dos personas que no conoce y que pretende que ganar el debate con los argumentos que dieron en la Cámara Alta de Río y proponer nuevos que saquen de la esfera. En esta medida refuta los argumentos de la Cámara Alta de Gobierno, refuta los nuevos argumentos que le ha presentado el tercero de la oposición, con quien definitivamente debe hacer el debate, refuerza los argumentos dados por la Cámara Alta de la oposición y pretende el extender el debate por medio de un nuevo argumento. Además, finalmente puede realizar una síntesis de todo su discurso para hacerlo mucho más contundente. Tenemos un sumario o creador de cierre de la proposición que tiene una función fundamental. Dentro de la primera encontramos que él refuta la extensión del tercero de la oposición. En segunda medida, refuerza los argumentos nuevos desarrollados por el tercero del gobierno, que es su compañero de cámara, y en tercera medida realiza los puntos de choque más importantes del debate, demostrando las razones por las cuales ellos fueron superiores a los demás debatientes, y realiza una síntesis de su discurso. De esta manera, el sumario viene a hacer también la finalización del debate, y esa finalización del debate la realiza también teniendo en cuenta algunas de las que se pueden entender como extensiones. En esa medida refuta las extensiones que se han generado en la Cámara Baja, refuerza los argumentos nuevos desarrollados por el tercero de la oposición, que es un compañero. En un tercer momento presenta los puntos de choque más importantes del debate y demuestra las razones por las cuales su grupo fue superior a los demás. Además, realiza una síntesis de su discurso. En esta medida podemos entender que dentro de las reglas cada uno puede hablar dentro de un tiempo de 7 minutos, y esta duración se debe tener en cuenta, además que se presentan puntos de información. Dentro de estos puntos de información se generan puntos de protegido en donde no se le podrá hacer preguntas a ninguno de los oradores a ninguno de los oradores que presente su discurso hasta que transcurra este tiempo que se entiende como protegido. Se tienen que tener en cuenta que los puntos de información son preguntas o comentarios que necesariamente van a ser cortos y que son tomados a voluntad de quien tiene el uso de la palabra. Además, el debatiente puede solicitar presentar un punto de información en cualquier momento después del primer minuto y antes del último minuto de un discurso que se entenderán los protegidos. Y quien esté haciendo el uso de la palabra puede aceptar o rechazar cualquier punto de información. Si es aceptado, el debatiente que lo tiene pide 15 segundos para presentarlo. Después de que ha pasado los 15 segundos, mediante cualquier gesto o seña podrá indicarle que se puede sentar, entendiéndose esto también como parte de la estrategia. En este sentido, el tiempo no para, así se realizan intervenciones, por eso las intervenciones deben ser muy puntuales. Además, se debe entender que luego de anunciada una moción, cada uno de los debatientes tienen 15 minutos entre todos para preparar sus discursos. Los grupos son de parejas. Por esta razón tenemos que tener muy en cuenta que los grupos no se conocen y que van a defender posiciones iguales o contrarias. Los equipos deben llegar a una hora pautada para que se comience con el debate y necesariamente